Hola, bienvenidos. Estamos iniciando el capítulo 2 de La Cueva del Quiróptero. Este espacio o sección creado, producido, preparado por Isaías Beas para Estudio Ciudadano. Productor, director, aquí yo solamente soy el bandejero, como se dice, ayudando claro. A conducir un poco el programa, porque toda la preparación es de Isaías Beas, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Isaías? Bien, Alejandro, aquí con harta pega, harto trabajo que hacer. Mi día normal. Cuando eso no soy bien. Eso está muy bien, claro, que haya trabajo en los tiempos actuales. Tener trabajo es una bendición. Estamos iniciando entonces este segundo capítulo. El primero, a los que quieran verlo, está en nuestro sitio estudiociudadano.cl. También está en nuestro Facebook, Estudio Ciudadano en Facebook. Está en Instagram y también lo pueden ver a través de los enlaces que hemos dejado en Twitter. Así que no hay excusa para no ver el capítulo 1 de La Cueva del Quiróptero, que estuvo dedicada a la era de la corrección, estos esfuerzos de la industria del cine para caerle bien a todo el mundo, ser inclusivo, ser feminista, no ser discriminatorio, en fin, y eso parece que produce o ha producido algunas situaciones incómodas, extrañas, que la comentamos con Isaías ese día, así que ahí está el capítulo, y no sería extraño que volviéramos a hablar sobre eso en otra ocasión. Pero hoy día nos convoca otra situación, otro caso que también tiene que ver con el cine y que tiene que ver con, yo diría, estos íconos que aparecen cada cierto tiempo y que de alguna manera parece que son tomados como elementos representativos de algún movimiento social, político. Estamos hablando de esta figura icónica del Joker, le dicen otro, el Guasón, esta figura que viene, el Bromas también, los españoles dicen así, el Bromas, que viene del cómic de Batman, sí. Y que desde el estreno de la película El Joker, interpretada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips, parece que causó también algún impacto, y algunos incluso llegan, los más paranoicos, llegan a plantear que aquí poco menos que hay una conspiración mundial para generar un desorden, una anarquía, porque el Joker se ha convertido en un personaje, en una figura que vamos a analizar en este capítulo de La Cueva del Quiróptero con Isaías. Isaías, ¿cómo quieres enfrentar, cómo quieres presentar este tema de hoy vinculado con la película del Joker y lo que ha significado el Joker en materia de protestas sociales alrededor de todo el mundo? Para poner en contexto, el 3 de octubre se cumplió un año del estreno de la película del Joker, o la película del Guasón, como la llamo yo, que así lo conozco el personaje, que fue dirigida por Todd Phillips, que incluso ganó un Oscar a Mejor Actor y Música, protagonizada por Joaquin Phoenix, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix. El Guasón, o el Joker, o el Bromas, como le dicen en el internet, es un personaje de los cómics, es un supervillano que tiene un trasfondo bastante potente. Aquí quiero llegar contexto. Después de esta película, como que igual ganó harta fama el personaje como símbolo de protesta social. Y de hecho ue fue como una suerte, como, a ver, ¿cómo decirlo? Una suerte del, no sé, de la, es que no sé cómo explicarlo bien. Fue una suerte de coincidencias que empezaron a suceder, que empezaron a ver las protestas en todo el mundo, incluido en Chile. O sea, después de la película se estrenó el 3 de octubre y el 18 de octubre fue el estallido social. Y hubo gente incluso yo lo vi así en algunas protestas, así gente como pintada con cara de payaso, ¿no? No con cualquier pintura, sino con el maquillaje que usó el personaje. Entonces no era coincidencia. Mira, te voy a contar mi experiencia personal, que tal vez te ayude a ilustrar esta situación. Yo no tenía ni un interés en ver la película, porque ya había visto muchos guasones anteriores, y creo, consideran seguramente los telespectadores, de que la imagen general que uno tenía de este personaje era de un supervillano, sí. Que se porta muy mal, que es uno de los eternos rivales de Batman, y había sido protagonizado por distintos actores, desde los clásicos de la serie de televisión con Adam West. Ojo, hay que decir de que Adam West no es el único Batman que ha existido, han habido incluso otros anteriores. Un día mirando... Sí, uno blanco y negro. Sí, hubo a lo menos 2 Batman anteriores antes de Adam West, que para los de mi generación y tal vez de muchas otras generaciones es como el gran Batman de todos los tiempos. Un señor, Adam West, que protagonizaba a Bruno Díaz y el señorito Robin que lo acompañaba, que era un personaje además que lo tendríamos que conversar otro día, porque en realidad es un personaje simpaticísimo,
recuerdo esa escena, yo creo que todos la han visto, de Batman colgando una escalera de un helicóptero, y con un tiburón de goma que lo estaba agarrando. Es una imagen icónica, uno se muere de la risa realmente, porque esos eran los efectos especiales de esos años. Y bueno, cuando lo veo cuando el chico era muy gracioso. Claro, y el Pingüino, por ejemplo, y el Guasón de esos años eran personajes cómicos, incluso uno se reía de estos malos tontos, estos villanos que nunca ganaban al final, porque siempre perdían. No. Entonces, y después otras películas también desarrollaban esta idea de un Guasón muy malo, en fin, pero también que siempre pierde. Pero este Guasón es totalmente distinto. Yo, créeme, que quedé muy impresionado por la película. Me descolocó porque me sacó de este personaje que yo tenía ya, que me había vendido el cine y la serie de televisión durante décadas. De hecho, me pareció una película muy profunda, me sorprendió. Creo que psicológicamente es muy interesante. Además es violenta, porque tiene una violencia, hay una violencia social en contra del personaje. Pero él también se transforma en un personaje violento. Ya hay una violencia vinculada con su extracción familiar, con su madre, con su nacimiento y con su vida. Entonces yo quedé gratamente impresionado por la película. Creo que Todd Phillips le dio a la película una vuelta muy interesante. Pero así como quedé gratamente impresionado, me pareció que fue una buena película. Por supuesto que me quedé un poquito pensativo y preocupado por la lectura que algunos parece que le podían dar a la película, y ahí viene lo que tú estás planteando en este momento. Sí, ya vamos a llegar a eso, porque es la parte más interesante del capítulo de hoy día. Pero para ponerlo en contexto, como la figura del Guasón, por decirlo así, me parece como extraño o interesante el personaje, porque en sus orígenes partió siendo un villano pintoresco. O sea, el tipo se viste de payaso para empezar, para después terminar ahora en nuestra era en un símbolo de la maldad pura, o sea, en el villano per se. Pasó de ser un tipo así que era pintoresco, el típico villano que siempre pierde y siempre hace planes, el maquiavélico, a ser un tipo que a ver, en los cómics, en las películas, ha matado, ha violado, ha abusado sexualmente de mujeres. De hecho hay un cómic que La broma asesina, en el que, a ver, ¿cómo decirlo?, le dispara a Bárbara Gordon, a la hija del comisario, y la viola. O sea, un tipo tremendamente brígido, así. Un símbolo de la maldad per se. O sea, ¿en qué momento este personaje se convirtió en algo súper hardcore así? Pero es que también la complejidad del personaje es así. Y la película de Todd Phillips marca un poquito eso. O sea, humaniza a esa figura del villano. Como no es que existe un villano como solo porque existe la maldad, o sea, que no es el malo por hacer el mal, sino que hay un origen de esa maldad. Porque es interesante, o sea, cuando uno mira el personaje que desarrolla Joaquin Phoenix en la película, uno no podría decir de que tenemos a un malo per se, sino que tenemos de alguna manera el producto de una serie de circunstancias. O sea, de hecho, termina transformándose en un líder natural, y por supuesto que lo que sale a hacer es desórdenes públicos. Pero es interesante que todo lo que él hace no viene necesariamente de una semilla de maldad que haya tenido, sino que hay una evolución interna. Ojo, que no quiero que mis palabras, que soy bastante conservador, sean interpretadas por nadie como que yo estoy poco menos que justificando que alguien salga a romper, a quemar y a dañar la propiedad pública, privada, y poner en peligro a las personas porque la vida lo ha maltratado. No, por favor, eso sí que no. Pero sí es interesante más o menos entender cómo funciona, cómo nace. Claro, la lógica de ese caso. Claro. Sí, concuerdo contigo, Alejandro. O sea, no es como justificar la maldad del tipo, sino entender cómo nace la maldad también. De hecho, eso es uno de los grandes triunfos de la película, que no justifica la violencia del personaje, sino que entiende la violencia del personaje, entiende cómo se crea un psicópata. No está diciendo, qué bacán lo que pasa, no. De hecho, la película no es objetivamente violenta. Cada escena que pasa no es como que uno se siente, qué bacán lo que pasó, sino que deja una sensación como muy, muy mal. O sea, uno anímicamente queda muy mal. O sea, uno igual se pone en los zapatos del personaje y dice, ¿por qué la sociedad es tan terrible con él? O sea, es un marginado social con una enfermedad psicológica súper grave, que no tiene los medios para como salir de donde está, de Ciudad Gótica,
en una sociedad que tampoco le ayuda, con un sistema médico que tampoco se preocupa de él, que le quita hasta los medicamentos, incluso hasta pierde su trabajo. Bueno, igual el tipo era trastornado, pero hay toda una razón de ser. O sea, el tipo era abusado sexualmente cuando chico, su mamá lo abusaba también, no, si era un tipo tremendamente dañado emocionalmente. Naturalmente alguien así iba a terminar en lo que se convirtió. He mencionado dos situaciones bien interesantes, o más de dos en realidad, pero estoy recordando dos que me causaron mucho impacto en la película. Que es cuando él va en el transporte público y la persona que va con la niña no entiende su reacción cuando él se pone nervioso, que él tiene un tic, él tiene una reacción nerviosa que no puede controlar. Y sin embargo estas personas que están alrededor no entienden esta reacción y lo toman mal. Bueno, de hecho se repite esa situación cuando estaba en el metro y lo agreden y lo golpean, porque él también nerviosamente frente a una situación de complejidad psicológica, él se larga a reír y esa risa no es entendida. Y la otra escena también muy fuerte y que tiene que ver con los sistemas de protección social imperfectos en casi todos los países, es la escena de cuando no puede seguir teniendo atención médica, el sistema no lo sigue sosteniendo. Entonces uno se pregunta cuántas personas habrán con algún tipo de desequilibrio psicológico o psiquiátrico, porque hay diferencia entre las dolencias psicológicas y la psiquiátrica, pero que no tienen el adecuado acceso a la atención médica profesional para poder manejar esa situación, y cómo entonces eso puede terminar desencadenando tragedias. Cabe decir, por supuesto, que la persona que está mentalmente alterada, y si eso se demuestra en un juicio, no es imputable, o sea, no se le va a castigar, pero sí, recién en ese momento se van a tomar medidas de seguridad o de protección que van a significar, por ejemplo, que se ponga en tratamiento médico, que sea internado en algún lugar adecuado, pero el daño ya va a estar hecho. Claro. Otro punto que me gusta mucho de esta película, que bueno, así como datos random, datos así aleatorios, Todd Phillips hacía comedias antes de esta película. Hizo la saga de ¿Qué pasó ayer?, que es una comedia. O sea, de pasar de una comedia a esto. Es buenísima ¿Qué pasó ayer? Tiene como tres películas. Es buenísima, muy buena, muy entretenida. Pasó de hacer comedia a esto, habla del talento natural que tiene como cineasta. Sí, eso sí. Otro concepto que me gusta mucho cómo maneja la película en sí, es cómo retrata la ciudad gótica. O sea, para todos los que han leído, no sé, los cómics o visto las películas animadas o live actions, Ciudad Gótica es casi un personaje en todo como la mitología de Batman. O sea, todos los villanos que existen, toda la corrupción que existe, toda la falta de empleo, la pobreza, el hacinamiento social que existe, es porque la ciudad está rota en sí. O sea, en una ciudad corrompida donde los criminales no tienen todas las libertades para hacer lo que quieran, donde los mafiosos han comprado políticos, oficiales, en donde, no sé, la gente como poderosa, los que tienen como el poder para hacer cosas, no lo hacen por apatía social. Todo eso genera una ciudad rota que al final termina generando todos los criminales como el Guasón. Mira qué interesante lo que tú estás diciendo, porque hay una serie de elementos dentro de la película que tratan de retratar ese ambiente y cosas que realmente pasan inadvertidas, como por ejemplo la plaga de ratones. Cuando hay una plaga de ratones, uno podría decir, a ver, ¿cuáles son las causas de una plaga de ratones? Bueno, pueden haber causas ambientales, que de pronto la presencia o no presencia de depredadores naturales puede provocar que haya más ratones, pero se supone que una ciudad moderna tiene gente que se dedica al control de plagas. Entonces, claro, cuando hay ratones en todos lados y eso se convierte en algo permanente, uno puede decir, bueno, la corrupción, el funcionario público que no hace la pega, al cual sí, nadie lo aprieta, porque a nadie le preocupa la cosa pública. Entonces uno empieza a observar que en la plaga de ratones, en los rayados permanentes de las calles, en la orina en la vía pública. ¿Por qué hay orina en la vía pública en una ciudad normal? Porque nadie respeta las buenas costumbres, porque sencillamente hay una tolerancia a lo que yo le llamo, o se le conoce como las incivilidades, y ese tipo de situaciones también se dan en esta estructura o configuración que se da de la ciudad gótica de la película. Sí, de hecho, qué bueno que mencionaste lo de la plaga de ratones, porque de hecho sale al principio de la película. También lo muestran como de forma
secundaria, no es como que lo muestren directamente al espectador, sino que se muestra de forma ambiental como secundaria para dar contexto a la situación que está pasando. O sea, cuando se habla, por ejemplo, en la radio mientras se están maquillando los personajes para ir a trabajar, y en la radio se escuchan cómo hay una plaga de ratones, cómo los trabajadores de la basura han hecho huelgas, paros y cosas así, todo eso igual le da vida a Ciudad Gótica. Se hace una ciudad creíble, se hace una ciudad que genera supervillanos, que genera una ciudad que genera desigualdad, y donde hay desigualdad van a surgir seres como el Guasón. Y parece entonces que mucha gente, muchos grupos sociales se vieron reflejados. O sea, ¿en qué ciudad no ha habido una protesta de trabajadores de recolectores de basura? Por poner un ejemplo, cada cierto tiempo ocurre. De hecho, en mi ciudad donde yo vivo, Rancagua, casi todos los años ocurre un episodio parecido. Sí. Son protestas menores, sí, no como la que aparecía en la película de Joker, pero son menores. Claro. Sí, en todo eso. Otra cosa que me gusta mucho de la película, bueno, no voy a hablar como de la actuación de Joaquin Phoenix porque es como un poco redundante. O sea, todos sabemos que Joaquin Phoenix es un tipo tremendamente talentoso. O sea, yo creo que todos nos acordamos de Cómodo, de Gladiador, así, que de ahí que demuestra ya ser un talentoso. Pero aquí el tipo la embarra, va a ser buen actor. Me llamó mucho la atención su delgadez en la película. Uy, sí, se comprometió mucho con el personaje, eso me gustó mucho. O sea, llegar al extremo de estar todo así como demacrado, es algo que me marcó mucho así como espectador. Un detalle que me gusta, que la banda sonora se creó antes de la película en sí, no sé si sabía ese detalle. No. La banda sonora del Guasón le hizo una, ¿cómo se llama? Se llama Hildred, no sé cuánto, es como que un apellido así europeo, pero es la misma chica que hizo la banda sonora de la serie de HBO Chernobyl. Entonces ella le pasaron como el guión antes de hacer toda la producción de la película, y ella escribió las partituras de la película antes de ya de producirse. De hecho, la famosa escena del Guasón bailando en el baño después de que se manda como su primer condoro, esa escena está improvisada porque la música ya estaba. Entonces él bailó como junto con la música ya puesta en el momento. Eso es muy sublime. Esa escena tenía una magia bien particular. Sí, es arte eso. Bueno, la película en sí es arte, o sea, una película que igual deja un mensaje sumamente potente. Claro, como te decía, a mí me dejó muy impresionado, me dejó gratamente impresionado por la factura de la película, por la vuelta que le dio al personaje, y realmente me alegra haberla visto, porque podríamos decir que tenía un prejuicio de no querer verla, porque dije, más de lo mismo, este personaje ya tantas veces repetido, en fin. Y le olía así también que había una cosa así media revolucionaria, media de andar como si de alguna manera diciendo, estimulando la protesta. Y aquí te voy a decir algo que yo lo pienso realmente. Por ejemplo, el canal Chilevisión suele producir y suele exhibir muchos programas vinculados con lo que fue el gobierno o la dictadura militar en Chile, especialmente episodios de violación de derechos humanos. Hace poco sacó una cuestión de un ex guerrillero, donde lo diviniza, lo hace poner como un héroe, y también hace poco salió una producción vinculada con los crímenes que se cometieron en Colonia Dignidad. Y la verdad que yo tengo sentimientos encontrados ante ese tipo de cuestiones, porque por una parte está la necesidad, la importancia de que se conozca cuándo se han violado los derechos humanos o cuándo se ha cometido cualquier tipo de crimen horrendo, y que eso no puede ocurrir y no debe ocurrir nunca más. Pero también a ratos uno siente que hay unos mensajes a veces directos y otros más subliminales, de que poco menos que aquí en Chile hay unos buenos y otros son los malos. Y el señor que es del Frente Patriótico Rodríguez y que estuvo ahí en la oposición, ese es un héroe. Y resulta que los carabineros, por ejemplo, que fueron asesinados haciendo guardia en La Moneda durante los años del gobierno militar, esos no son héroes. Ellos se merecían esa muerte. No voy a decir que ese es el mensaje explícito, pero da que pensar este tipo de cuestiones. A mí me parece que la muerte de cualquier persona en cualquier ámbito es algo que debe ser indudablemente rechazado. Y de la misma manera como no se debieron haber cometido, y espero que nunca más en Chile se cometan violaciones de derechos humanos, como algunos de los crímenes horrendos que ocurrieron durante el gobierno de Augusto Pinochet,
tampoco uno puede justificar que a un simple carabinero que está haciendo guardia en La Moneda lo vuelen en pedazos porque se está tratando de votar un régimen militar. Ese carabinero tenía familia, cumplía una función y seguramente no tenía ninguna vinculación con los crímenes de los cuales se acusaba al gobierno de Pinochet. Entonces me pasa eso de repente, que siento que algunas producciones o parte de algún cine o algunas producciones de televisión tienen ahí una agenda política un poquito degradante, la verdad un poquito asquerosa, lo digo con mucha franqueza. Y por eso que tenía este prejuicio respecto de la película El Joker, pero obviamente ya lo dije y lo repito por última vez, me sorprendió gratamente. Es una película con una gran factura cinematográfica, una vuelta psicológica muy potente y muy interesante, y da que pensar, y yo la recomiendo. Hay que verla, hay que estudiarla, hay que conversarla. Independientemente de lo que yo opine, Isaías, la película ha tenido unos efectos a nivel mundial. Cuéntanos un poquito de esos efectos. A ver, pasemos a esa parte de la conversación. Igual esto está vinculado un poco al prejuicio que decías tú, porque se hablaba mucho lo decían así algunos medios más amarillistas, así como más escandalosos, que la película era de incels, que la película, o sea, como estos tipos que no tienen como relaciones sexuales porque no los pesca nadie, así, que esta película glorificaba la violencia, incluso decía, había gente. A ver, una película que muestra violencia de forma objetiva tampoco glorifica la violencia, o sea, onda, ¿cómo se llama? Rápido y Furioso no glorifica la violencia, aunque hay caleta de acción, ¿ya? Entonces esta película como que decían que era sumamente violenta, que glorificaba la violencia. No, la exponía la violencia, mostraba la violencia como lo que es, como algo malo. Así que no glorificaba eso. Afortunadamente sucedió, esas dudas se despejaron cuando se mostró la película. Pero sí, antes del estreno hubieron muchas cosas que era para incels, que glorificaba la violencia, incluso que glorificaba las protestas. Y aquí vamos al tema más interesante de esto, que de algún modo después después de la película, después del estreno, empezaron a suceder cosas en el mundo, protestas contra los gobiernos, contra el sistema, contra la sociedad en las que se impone. Sin ir más lejos, aquí en Chile, el 18 de octubre, de hecho la película se estrenó el 3 de octubre y después el 18 de octubre quedó la embarrada, así el estallido social, y pucha, es como una suerte de muchas coincidencias que de algún modo justo pasaron en una escala de tiempo muy corta. Pero tampoco sé si están así como... No tenemos que ser paranoicos. No creo que Toffili haya hecho la película y la haya estrenado pensando en la situación sociopolítica de Chile. No somos tan importantes. Se dio nomás la situación. Claro, se dio justamente la situación. Se dio justo en el momento preciso. Ahora, ¿qué sucede? Que así como lo veo yo, cuando un símbolo cultural se hace tan popular, cuando ya rompe barreras y todos hablan de este símbolo, sea bueno, sea malo, sea neutro, en realidad, cuando se convierte en un símbolo, claramente se va a tomar a la hora de las cosas como movimientos sociales. Justo le tocó a una película que trataba temas sociales, que mostraba escenas de revuelta, que mostraba escenas de desigualdad, que tenía a un protagonista marginado. Justo se dio una película con temas sociales, más encima una película del Guasón, o sea, de un personaje de cómics, de un supervillano. Justo tomaron un personaje de la cultura pop, o sea, un personaje popular con temas sociales vigentes hoy en día, y justo se dio en un ambiente de estallido social. Claramente se iba a convertir en un símbolo de protesta en Chile y en todos lados donde pasó, en realidad. Y ojo, siendo coherente con lo que dije hace unos minutos, si uno analiza la película, el grueso de la película desarrolla tanto el conflicto emocional, psicológico del personaje, como su realidad social. Las escenas de protesta son ya en la parte final de la película. En realidad uno no puede decir que toda la película era un sinnúmero de protestas. No, eso no es así. Incluso el mismo personaje en la película explica que él tampoco quiere ser un símbolo, simplemente está actuando. Es muy interesante, sí, es muy interesante esa reflexión que él externaliza. Sí. En la escena final, cuando pasa todo el asesinato del presentador de televisión, así, esa escena muchos dicen, Don Francisco.
En realidad hay muchos grandes presentadores de talk show que podrían haber estado en ese lugar. Acá muchos lo interpretaron por Don Francisco porque es un referente nacional chileno de este tipo de cosas, pero en realidad hay un montón de Estados Unidos especialmente ha sido muy prolífico en la creación de estos personajes que son grandes animadores, grandes conductores que hacen desfilar por sus escenarios a todo tipo de artistas, políticos. Bueno, la última tal vez, una de las más famosas, la Oprah Winfrey, esta conductora negra que también se ha convertido en un referente a nivel norteamericano y a nivel mundial, pero hay muchos otros de esos personajes, así que no creo tampoco que Todd Phillips está pensando en que ese personaje era Mario Cruz de Don Francisco, por muy famoso que es también el hombre. No, definitivamente. Pero no seamos paranoicos. Hay que ser paranoico. No somos el centro del mundo. No, Chile céntrico. A lo que voy es que en esa escena del asesinato del presentador de televisión, cuando el tipo declara como su resentimiento a la sociedad, al odio que siente y todo eso, dice una frase que marca mucho al personaje y ahí nos da a entender que no es un líder en sí, sino de que hecho lo deja como un supervillano, como lo que es en realidad el personaje. Que él dice que él él no se pinta de payaso para convertirse en un símbolo social. Él lo hace por odio y punto, por rabia. ¿Sí? O sea, mató gente por rabia, no para ser un revolucionario. O sea, sus motivos eran totalmente personales, era odio lo que el tipo tenía. No quería convertirse en un símbolo. Que la gente lo tome como un símbolo en la película fue simplemente como las consecuencias de un asesinato en televisión, que todos lo vieron y que provocó una revuelta justo en la misma película, como lo que pasó en Chile, ¿sí? Y como lo que pasó en muchos lados. Por eso igual es interesante como lo que sucedió, porque acá las protestas en Chile fueron súper brígidas, o sea, aquí en todo Chile ardió en ese momento y se vio mucho. Yo igual vi mucha gente como con la cara así de payaso, y fue una cosa bien cuática, ¿sí? Pero era un símbolo, o sea, un símbolo como de cultura popular que justo se dio en una situación compleja para el país. Obviamente esas dos cosas se iban a tomar, o sea, si más encima este símbolo popular que el Guasón, que ya era popular de antes por la actuación de Heath Ledger, por Jack Nicholson, o sea, ya era un personaje popular, y más encima con esta película que más encima trata temas sociales, era difícil que pasara desapercibir alguna referencia al personaje en las protestas. Eso es cierto, precisamente empiezan a ocurrir situaciones como icónica, donde ya se empiezan a los personajes a convertir en personajes de culto. Precisamente la muerte de Heath Ledger, luego de haber interpretado el personaje también, más en la línea del clásico Guasón supervillano y paranoico, psicótico, en fin. Y bueno, el haber sido protagonizado también por otros personajes tan importantes como Jack Nicholson, que además Jack Nicholson ya tiene una experiencia anterior con El Resplandor, donde él ya había hecho un personaje psicótico, criminal, y luego el Guasón de Nicholson, para mi gusto, es uno de los interesantes guasones que ha habido. Él tiene como actor, tiene una capacidad de darle a su personaje un carácter muy especial. Entonces al final el personaje mismo del Guasón, con toda esta historia detrás de actores que la han protagonizado e incluso algunos han muerto, entonces claro, hace que definitivamente se convierta en un personaje de culto. Pero ahora ha pasado un año, ya no se habla tanto del Guasón, no ha habido también un poquito de moda con todo esto que se puso de moda, se le explotó, el cine hizo su negocio también, lo hablamos en el capítulo anterior de La Cueva del Quiróptero, donde todas estas líneas y estas corrientes de inclusión, feminismo, no discriminación, parece a veces que se hacen no tanto por convicción, sino que por conveniencia económica. El Joker recaudó bastante, pero hoy día no. Tal vez nosotros estamos hablando del Joker, pero ya pasó a segundo plano y de hecho las protestas sociales, y en el caso chileno, también se han visto representadas por distintos personajes, o sea, desde el Pikachu, la mamá Pikachu, ¿cómo se llamaba?
el amoroso, ¿cómo se llama? Spider-Man, ¿cómo se llama? El sensual Spider-Man. El sensual Spider-Man, que ha tenido altibajo, le ha ido bien, le ha ido mal, en fin. Salió hasta un día apareció por ahí con la alcaldesa Katy Barriga y ahí se llenó de crítica. Participó también, tengo entendido, con un reality bailando. El reality se suspendió por la emergencia sanitaria. Bueno, ha tenido altibajo en la vida del sensual Spider-Man. O el personaje del perro Matapaco, que también se ha convertido en un ícono de la protesta social, más allá de la opinión que uno puede tener. Yo encuentro horrible un personaje que se llama perro Matapaco, o sea, por favor, algo que de alguna manera simbolice la intención de matar a funcionarios de Carabineros no me parece adecuado. Pero sin perjuicio de eso, es un personaje también que se creó y quizás cuál va a ser el ícono de los próximos tiempos. No hay un poco también de oportunismo, de negocio, o sea, y ojo, y por esto cierro este punto, en las propias protestas uno puede ver, se reclama contra el capitalismo, se reclama contra el sistema, sin embargo uno puede ver cómo en las mismas protestas hay señores que andan vendiendo poleras, banderas, con los personajes del perro Matapaco, con la bandera, la presunta bandera mapuche, porque me han dicho que esa bandera que anda circulando no sería explícitamente la bandera mapuche, no estoy seguro. Pero me robaste justo el punto que iba a decir. Ya, me adelanté un poco tal vez un punto, pero ahí hay un capitalismo intrínseco en todo eso, o sea, muy izquierdistas seremos, mucha protesta, muy en contra del sistema, pero los negocios son los negocios, ¿o no? Sí, no, de hecho, justo, sí, te adelantaste, pero bueno que te adelantaste, porque era justo lo que iba a decir con respecto al Matapaco. Es un personaje que se convirtió en un símbolo de protesta, un símbolo de revolución, de revuelta. Yo en la época como de ¿cómo se llama? De cuando fueron todas las protestas, cuando la gente salió a la calle, vi mucho de eso incluso. Pero ahora veo stickers, veo chapitas, incluso vi en unas publicaciones en Twitter, en Facebook, poleras que las vendían a 30 lucas con la imagen del perro Matapacos, con la cuestión del sí, pues apruebo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo no que era como un símbolo de protesta? ¿En qué momento se empezó a lucrar con el símbolo de protesta? Hay que decir en todo caso que es una ficción absoluta, porque no ha habido ningún perro que haya matado a un Paco. Claro. Tengo entendido que se trataba de un perrito que andaba metido en protesta, en fin. Entonces de ahí se fue creyendo, de hecho nunca ha sido el perro negro, y de hecho creo que ha habido más de un perrito al cual lo han significado como el origen de este personaje, pero no es ningún perro que haya matado ningún Paco, no es ningún perro diabólico tampoco, porque claro. De hecho hay unas escenas muy simpáticas por ahí que están en las redes sociales de una estatua que hicieron del perro Matapaco y la llevaban no sé dónde. Después la pobre estatua la andaban tirando otros del otro lado. La quemaron, la arrastraron por las calles, hasta ahí llegó nomás la estatua del perro Matapaco, pero tal como tú dices, hoy día ha habido un apropiamiento de la idea, una comercialización y vaya, qué tan protestante o qué tan radical es aquel que a su bandera blanca le imprime el perrito y vamos con 30 lucas. Sí. De hecho, ¿qué es eso? Sí, no, yo lo digo porque un familiar mío tenía una chapita y sticker del Matapaco, entonces a mí me dio risa porque dije, oye, ¿qué esto se convirtió en Black Mirror de Waldo Moment? Así como se empezó a capitalizar un símbolo revolucionario, ¿cómo es eso? ¿No es un poco hipócrita? En las mismas páginas de Facebook, Twitter, Instagram, veía las mismas poleras, chapitas del Matapaco, las vendían a 30 lucas, me encima cara las cuestiones. ¿Dónde está la solidaridad? Incluso en páginas de memes como en Cursing Magis Chile y Sonin Tofu salían las mismas imágenes. Entonces, claro, el símbolo revolucionario se convirtió en un elemento en el negocio. Sí, en un engranaje, por decirlo así. No, sí. Ahora, con respecto a lo que tú decías, sí, lo del Guasón se convirtió en un momento en moda. Sí, se convirtió en moda. Vi hartos cosplayers haciendo ¿cómo se llama? Sus cosplays del bromas sin saber qué era. Sí. Aclarémoslo a los que no se manejan bien con el lenguaje. El cosplayer que es una persona que se viste de personajes ficticios de cine, de televisión, ¿no? Sí, los cosplayers son los que hacen como esos disfraces ultra profesionales de un personaje como de la cultura pop, así ya. Oye,
convenciones de cosplayer impresionantes. En Chile se han hecho también, y va la gente disfrazado de distintos personajes. Y son producidísimos, así, increíble. Star Wars, Star Trek, otros personajes de las mangas orientales. O sea, es impresionante. Y también, nos gusta o no nos gusta, es un tremendo negocio que hay detrás de eso. Hay muchos de esos cosplayers que también obran o actúan de influencers, venden también sus productos, las ropas que crean, en fin, hay todo un tremendo negocio detrás de esto. No, pero un negocio igual encuentro súper bueno, es como, o sea, el tema de... Isaías, que te quede claro a ti y a todos los que te escuchan, yo no tengo ni un problema con que la gente haga negocio. No, sí, está bien. Si son lícitos y todo contra la buenas costumbres, está muy bien. Solamente estoy haciendo anotar el punto, especialmente entre los amigos de la izquierda más dura, que ya, pues seamos coherentes. Si estamos en contra del sistema, no lo hagamos con el iPhone, ni tampoco comercializando los iconos del movimiento. Y por último, si lo van a hacer, entonces reconozcamos que cuando hay libre iniciativa y hay creatividad, entonces es razonable y lógico que el Estado proteja el emprendimiento y también proteja, por ejemplo, la creación intelectual y los diseños de los creadores y las marcas y todo eso, porque es interesante, es parte del reclamo que se hace. O sea, decimos que todo está malo, pero cuando estas personas quieren hacer su negocio, utilizan la misma herramienta que el sistema que critica que está malo, utiliza para crear riqueza y dar empleo, porque todo esto ha generado entonces que mucha gente tenga un verdadero emprendimiento de estas cuestiones, y yo los invitaría a que sigan con ese emprendimiento, que se formalicen, que saquen su patente, que inscriban sus marcas, sus creaciones y sigan adelante, pero dentro del sistema y no destruyéndolo. Como diría un primo mío, así, es malo hasta que me convienes. Es malo hasta que te conviene. Isaías, vamos redondeando un poco. ¿Qué reflexiones o qué conclusiones has llegado tú después de un año del estreno del Joker y el impacto que ha tenido en distintos ámbitos, partiendo por supuesto por el cinematográfico? Fue un tremendo negocio, va a seguir produciendo regalías durante mucho tiempo, para todos los participantes, actores, productores, director, en fin, pero hoy día parece que uno mirándolo un poco más a la distancia puede sacar unas reflexiones más profundas de lo que fue este fenómeno y cómo se podría proyectar. Primero con eso, siempre es bueno, a mi parecer, hacer reflexiones como de una obra de arte, siempre tiempo después de que pasó, no tan así como antes. Obviamente hay hartos canales de cine que se especializan en hacer la crítica de cine al tiro, lo cual igual es bueno porque genera como más ganas de verla, el hype, como lo llaman. Pero también es mucho mejor ver la obra tiempo después para entender todo el contexto social en el que se creó. Mi reflexión, me gustaría leerla, que esto fue hace 9 meses, de hecho, justo fue un poquito después del estreno del WhatsApp. En Francia, bomberos protestan al estilo Joker por mejores condiciones laborales. El gremio protestó contra la falta de efectivos y de reconocimiento de su profesión, así como también para obtener mayores garantías para su pensión. Los bomberos en Francia salieron a protestar en las calles vestidos y pintados con la cara del guasón. Puede darle brígido. A lo que voy es que mi reflexión es que un símbolo popular, o sea, como el guasón, por los cómics, las películas, por Jack Nicholson, por la leyenda que dejó Heath Ledger, todo eso, un símbolo que ya era popular, que creó una película con un contenido social súper cuático, ligado justamente a protestas que iban en todo el mundo. Obviamente ese era un símbolo que se iba a tomar. Obviamente la gente lo iba a ver como un símbolo como de guerra, no sé, de revolución. Todos somos payasos. Incluso había gente que ponía frases de la película como "We are clowns", así como todos somos payasos, así como en las calles. O sea, esto era como inevitable que iba a pasar. Los símbolos populares se utilizan mucho en las protestas. O sea, ahí está el sensual Spider-Man, ahí está el Pikachu, y esos personajes ni siquiera tienen como un planteamiento social. O sea, es Pikachu, es como es Pikachu, así, Pokémon. No, pero se utiliza. Los símbolos sociales, o sea, los símbolos como populares, como de la cultura pop, siempre salen como en este tipo de protestas, porque la gente igual busca, incluyéndome, busca, ¿cómo decirlo?, identificarse con algo que uno ama y utilizarlo también en su símbolo de lucha. Y yo creo que igual eso es como loable, igual eso es como, está bien. Ahora, otra cosa que tú me preguntas, Alejandro,
sí, también fue una moda, así como ahora ya no se habla de esta película, sí. De hecho, fue moda. Pero fue moda por un tema de calidad. O sea, una película que hasta ganó premios, que hasta tuvo polémica. Obviamente iba a ser moda. Pero dejó un legado. Que eso es lo importante, que esa película dejó un legado para que el cine de DC, por llamarlo así, el cine de superhéroes de DC o de Warner, ahora tenga una mejor dirección, para que no vuelvan a ser ni Escuadrón Suicida, ni Batman ni Superman. Ah, qué bueno lo que estás diciendo. Yo creo que ese es un punto muy importante, porque lo conversamos precisamente en el primer capítulo de Cueva del Cróptero, que de pronto hay un abuso de los personajes, hay un abuso de las historias, inventando unas tramas, unos guiones que ya no pueden ser más rebuscados, y uno dice, a ver, ¿qué tipo de guionistas son estos? ¿Dónde está la creatividad? Y por eso que, insisto, y que a mí me sorprendió el planteamiento de Todd Phillips en la película del Joker, porque yo tenía un prejuicio de que iba a haber más de lo mismo, y no vi más de lo mismo. Y claro, me dejó entonces un mensaje vinculado con las injusticias sociales, cómo construimos nuestras ciudades, cómo construimos nuestros sistemas de protección social, cómo construimos nuestros sistemas de atención médica, y cómo entonces dejamos en la vulnerabilidad a quizás a cuántas personas que necesitan ayuda, que necesitan una mano que los acompañe, que necesitan un asistente social que los visite, y que por lo tanto es en ese tipo de cuestiones donde podemos mostrar si fallamos o no fallamos como Estado o como gobiernos. Y claro, lo que viene después es una consecuencia, es una lamentable consecuencia de las cosas mal manejadas, pero creo que el mensaje de la película es mucho más profundo que acusarla de decir que es una cuestión que solamente insta a la revolución. Y por supuesto le pone la vara alta a los productores y a los directores de cine que hace de un tiempo a la fecha parece que han estado perdiendo un poco el norte, produciendo cuestiones de mala calidad, donde me acuerdo de estas películas de una de las últimas de los Avengers, que duraba como 3 horas. Endgame. Endgame, claro, justamente, Endgame. Una lata, o sea, a ver, si tú me dices qué es lo que era, yo te lo voy a decir así en palabras sencillas. Para mí me gusta, era una orgía de efectos especiales. Si tú quieres ver efectos especiales, ve la película. Si quieres ver trama, no, queda el debe. Era un desastre. Porque han explotado tanto ya la idea que ya no hay que decir. Entonces al final la película es solamente una interminable sucesión de efectos especiales, y larguísima además. No, sí, igual. De hecho, yo la fui a ver y por el tema de lo épico que es, como del espectáculo visual, uno se ciega, uno dice, oh, qué bacán la cuestión. Sí, claro. Después, ya meses después, uno ya la ve con como menos revolución en el cuerpo y uno dice, sí, esta cuestión es un desastre, igual. O sea, todos los problemas que tiene en el guión, todas las cosas malas que tiene, pero igual valió la pena, si uno dice, para no sentirse mal, pero es verdad. Sí, igual el género de los superhéroes está como un poquito saturado de historias épicas, del típico el bueno contra el malo sin mucha profundidad, porque está bien hacer el bien y es malo hacer el mal, pero no profundizan en por qué el bueno hace el bien, ni por qué el villano hace lo incorrecto. Y es igual es bueno. Y otra cosa interesante, con esto vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo, sí. Isaías. Otra cosa interesante que plantea el Joker de Todd Phillips es que es muy humano. A él le pega, le sacan la cresta. Sí. En fin. Y lo cual va a contrapelo precisamente de lo que tú estás planteando, de esta sobreexplotación de los personajes, de los superhéroes o de los superhombres, supermujeres en el cine de ciencia ficción y de cómics, porque yo creo que también se lo ha hecho un poco mal, especialmente a los jóvenes que protestan porque se creen superhéroes y creen que pueden salir y hacer super cosas, saltar puentes quizás, o subirse ahí yo he visto algunas imágenes de personas que se han ido a protestar a la Plaza Baquedano, a Plaza Italia en Santiago, se han subido ahí sobre el General Baquedano y resulta que han perdido el equilibrio y han caído de 6, 4, 10 metros y han caído y han terminado muy mal. Entonces parece que algunas de estas películas también han sembrado una falsa idea de que los revolucionarios son inmortales. Y la verdad es que los revolucionarios ni nadie es inmortal. Y de alguna manera también el Joker nos recuerda
que él también es mortal, es humano, sufre, lo golpea, la pasa mal también. No lo había pensado así, Alejandro, siendo sincero. Bueno, por eso estamos conversando acá, porque sí, no, está bien, palabras bueno, sacan palabras. O sea, no lo había pensado, así está bueno. Yo siento que de repente el cine de ciencia ficción ha dado una señal de que basta inspiración. Bueno, si tuvimos lo dijiste el otro día, pues Isaías, a propósito de Mulan, el live action de Mulan, que al final la nueva Mulan es exitosa, le va súper bien, solamente porque tiene la fuerza interior. Sí, sí. Yo, verdad que lo dije, porque lo repito, la protagonista es poderosa solo porque tiene el chi. No, entonces tienes que entender, amigo protestante, amigo revolucionario, que tú quieres ir a hacer cosas heroicas, que tienes que tener cuidado cuando te subes al monumento de Aquea, ¿no? Porque si pierdes el equilibrio, no tienes dónde sujetarte, te vas a caer, te vas a dañar, te vas a romper la cabeza. ¿Ah? Y no vayan echando después la culpa a los carabineros porque nadie te gusta, te mandó a subirte y te tiraste, pues, o a caerte. Yo sé que no te tiraste con ganas, o que quisiste, te caíste, pero tienes que entender que las acciones riesgosas implican entonces la posibilidad de dañarse gravemente. Y eso no te lo dicen de las películas de ciencia ficción. No somos Capitán América. El Joker es bastante humano, no nos trata de vender una pomada de que es un superhombre. No. Yo estoy esperando la nueva película de Batman, así, la que va a ser protagonizada por Robert Pattinson, que también tenga un toque más realista, más humano. Robert Pattinson, el de Crepúsculo. El de Crepúsculo, no sé si supo, pero va a ser una nueva película de Batman. De hecho salió el tráiler hace poco. He escuchado cosas. Se ve bueno el tráiler, se ve bueno. Ya, lo vamos a dejar para otro capítulo. Lo vamos a dejar para otro capítulo. El capítulo de la Cueva del Quiróptero. Sí. Bien, estamos terminando entonces de esta manera esta nueva sesión de la Cueva del Quiróptero, este espacio propuesto, creado, preparado por Isaías Beas, que también tiene su faceta musical, ¿no? Con Steny Sack, ¿cierto? Compositor, músico, arreglador musical, así que los que quieran conocer más a Isaías Beas, lo pueden buscar en su Instagram como Steny Sack y Steny Sack Band, ¿cierto? En Instagram. Sí. Y también lo pueden buscar en nuestra página estudiosodano.cl, Isaías Beas o Steny Sack, y ahí van a aparecer todos los artículos, todos los videos, las conversaciones que hemos tenido con Isaías de distintas materias: música, cine, política, revolución, capitalismo, de todo un poquito. Es una conversación que trata de aportar, trata de entregar algunos puntos de vista que seguro que en algunos puntos estaremos de acuerdo, en otros no estaremos de acuerdo, pero de eso se trata, de conversar respetuosamente. Si usted, amigo o amiga, tiene una opinión discrepante, claro, escríbanos, llámenos, quiere dar su opinión, hasta la podemos entrevistar un día junto con Isaías para que conversemos de este u otros temas como los que estamos planteando ahora, que ya se viene entonces el nuevo Batman con Pattinson, que lo criticaban que era muy flapuchento, que era muy paliducho, creo que se puso a hacer ejercicios. Pero nos cerró la boca a todos. La boca a todos. Sí, por lo que he sabido por ahí. Espero que no sea por esteroide que está como está. Claro, ojalá. Muchas gracias, Isaías, por la conversación, ha sido muy entretenido y dejo a todo el mundo invitado entonces para que nos sigan en Instagram, en Facebook y en Twitter, en estudiosona.cl, y espero que este capítulo ha sido de interés y entretenido. Nos vemos en un nuevo capítulo de La Cueva del Quiróptero a través de estudiosona.cl las próximas semanas. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, Isaías. Nos vemos.